Acompáñenme por favor a la palabra del Señor, a 1 de Corintios capítulo 16. 1 de Corintios capítulo 16. Busquemos por favor en nuestras Biblias 1 de Corintios capítulo 16. Vamos a tomar unos minutos para que todos puedan llegar ahí y así dar lectura al que va a ser el texto que nos va a acompañar durante la enseñanza en esta mañana. 1 de Corintios capítulo 16. Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 16, todos juntos por favor, en forma pausada, respetando las puntuaciones y de la mejor manera posible. 1 de Corintios capítulo 16, versículos 1 al 4. 1 de Corintios capítulo 16, versículos 1 al 4. Y te aconsejo que puedas marcar, poner ahí algo para marcar, un lápiz o un marcador de Biblia o algo para así después retornar cada vez que vayamos a otros pasajes de apoyo, regresar a esta porción de la Escritura, pues ahí vamos a tener el texto del día de hoy. 1 de Corintios capítulo 16, versículos 1 al 4 dice así. Leamos por favor todos juntos. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Oremos antes de continuar, hermanos, por favor. Señor, te doy muchas gracias por el privilegio que nos regalas de estar acá reunidos para ser expuestos a tu santa palabra. Permítenos comprender, entender, pero también, Señor, por obra de tu Espíritu Santo, muévenos a actuar conforme a tu voluntad, a poner en práctica, a poner en obra tu palabra, para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Ayúdanos a hacer carne tu palabra en nosotros, de tal forma que podamos, a través de nuestras actitudes y acciones, honrar y glorificar tu santo nombre. Te lo pedimos, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar en esta mañana acerca de ofrendas, la ofrenda que a Dios le agrada, la ofrenda que a Dios le agrada. Y vamos a aprender que no solamente Dios espera de nosotros en cuanto al aspecto económico, sino que hay muchos aspectos en los cuales también nosotros debemos y podemos ofrendar al Señor. Hubo un hombre que entregó mucho a Dios, entregó mucho a Dios en ofrenda agradable ante los ojos del Señor. Entregó en primer lugar su trabajo. Todos nosotros tenemos un trabajo, algo a lo que nos dedicamos y por medio de lo cual obtenemos nuestro sustento. Este hombre entregó y dejó en manos de Dios todo su trabajo. Luego entregó sus bienes, todo lo que tenía, ya todos los recursos, lo que había trabajado por tanto tiempo, también lo entregó en los propósitos del Señor. Luego, sin despreciar, digamos, ya todo lo que había entregado, entregó a sus hijos. Entregó a cada uno de sus hijos a los planes de Dios. Y Dios tomó sus hijos. Y estos hijos también partieron de esta tierra. Luego también entregó a su esposa. Aquella persona, ¿verdad?, con la que había comprometido para estar hasta el resto de sus días, también la entregó al Señor. Luego entregó cada uno de sus amigos y los entregó también al Señor. Y finalmente entregó su salud, poniendo aún en riesgo su propia vida. Y en una angustia y en una calamidad, en una salud absoluta y totalmente quebrantada, lo dio todo a los planes de Dios.
¿Sabes a quién me refiero? Me refiero a Job. Job dejó en las manos de Dios, en el plan de Dios, todo lo que tenía. Él dejó al Señor todo lo que en algún momento podría el mundo considerar como importante o como valioso. Él lo entregó a un plan que ni siquiera él entendía, porque este había sido un asunto entre Dios y Satanás, ¿verdad? Y Job en ningún momento entendió, hasta el final quizás, y no dice el libro de Job si realmente Dios le explicó el por qué tuvo que vivir todo esto, pero aún así Job, con una actitud tremenda, entregó todo a Dios. Mire lo que dice Job, por favor, capítulo 1, versículo 20. Job, capítulo 1, el primer capítulo deja muy clara la actitud que tuvo Job ante esta entrega tan grande, tan tremenda. Job, capítulo 1. No sé si hubo un hombre en la historia que ha dado tanto por el Señor para que se cumplieran los planes y los propósitos de Dios. No sé si hubiera alguien que hubiera dado tanto, así como lo hizo Job, en tan gran cantidad. En Job, capítulo 1, versículo 20 al 22, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Y ahí está esa palabra tan importante y tan fundamental, la palabra clave que encontramos en todo el libro de Job, porque a veces podemos pensar de que la palabra clave en el libro de Job es sufrimiento, pero esa no fue la palabra clave. Eso fue solo una parte, un instrumento dentro del contexto, dentro del panorama de lo que Dios quería establecer como punto principal. La palabra clave en el libro de Job es esta: adoración. Él adoró. Dice adoró, y esto significa que Job, en lo profundo de su corazón, dejó en las manos de Dios y sobre todo en los propósitos de Dios todo lo que tenía. No es que él lo perdió, no es que Satanás se lo quitó, aunque en efecto así fue, sino que él en su corazón lo entregó. Dejó que se cumplieran los propósitos de Dios. Y mire lo que dice el versículo siguiente, versículo 21. Y dijo, expresó, ¿verdad?, dio un testimonio de su actitud diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Cómo salimos del vientre de nuestra madre? Sin nada, sin absolutamente nada. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Es decir, llegamos a esta tierra sin nada y no importa lo que hayamos logrado en esta vida, trabajo, bienes materiales, dinero, posesiones, hijos, esposa, familia, amigos, salud, llegamos sin nada y nos vamos sin nada. Dice: y desnudo volveré allá. Y luego añade: Jehová dio. Él reconoció que todo lo que él tenía era del Señor. Todo, incluyendo su propia salud. Y luego dice: y Jehová Dios quitó. Él entendió que no fue el diablo el que le quitó todo esto. Fue Dios como parte de su propósito, de su plan. Dios quiso establecer un punto frente al diablo. De que es posible que un ser humano adore a Dios sin importar cuán Dios le haya bendecido. Eso fue lo que argumentó el diablo. Adora, ama, sirve Job a Dios de balde, si le ha cercado, si le ha rodeado de comodidad, de salud, de familia, de bienes. Entonces Dios, dentro de sus propósitos para establecer lo que Él busca en definitiva, porque eso vamos a hablar hoy, Él busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, no por interés, no por comodidad, ni siquiera como una reacción a las bendiciones que Él nos da, sino con un corazón que le ame. Aún no teniendo nada, o más bien dicho, habiendo tenido mucho, pero luego perdiéndolo todo, porque también no es lo mismo no tener nada y ahí adorar a Dios, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad?, no tener nada y de esa manera
ya decirle a Dios, bueno, te doy lo poco que tengo. Más bien, él teniéndolo todo, lo perdió. Y aún así adoró a Dios, diciendo, Jehová Dios quitó, Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero luego en el versículo siguiente deja súper clara su actitud al respecto. En todo esto no pecó, o sea, no tuvo una actitud resentida, amarga, ¿verdad? No pecó Job, y mire lo que dice, y esto es bien importante, ni atribuyó a Dios, ¿qué dice? Despropósito alguno. ¿Saben lo que es un despropósito? Algo que no tiene sentido, algo que no tiene un fin, algo que no tiene un propósito. Entonces Job de alguna manera entendió y aceptó que aunque él no comprendía el por qué, sí él entendía para qué. Porque él comprendió que en todo esto había un propósito de Dios. No sabía cuál, no tenía idea con exactitud qué es lo que era, pero ¿cuál fue su actitud? Entregar esto en las manos del Señor. ¿Ok? Esto le pertenece a Dios. Dios me dio todo lo que tenía, ahora Dios me lo quitó. Que haga Dios con eso lo que Él quiera. Que haga Dios con lo que me dio y luego me quitó lo que Él quiera. Total, esto viene de la mano de Dios. No atribuyó a Dios despropósito alguno. Y adoró. Esa es la actitud que Dios espera en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál sería tu actitud? Job era un hombre pecador igual que todos nosotros, con las luchas y los temores que cada uno de nosotros tiene en esta vida. Si no, lee el libro de Job y te vas a dar cuenta cómo incluso en algún momento él en lo humano deseó morirse, deseaba la muerte. Sin embargo, Job en su actitud de adoración no significa que no le dolió lo que tuvo que enfrentar, solo significa que estuvo dispuesto a entregárselo al Señor. Ahora, ¿cuál sería tu actitud? No te escondas detrás de una falsa humildad o de una falsa actitud diciendo, sí, pero él era Job. Bueno, Job vivió en su tiempo y tuvo las mismas luchas que tú y yo tenemos. ¿Qué tú estarías dispuesto a entregarle al Señor si a ti te tocara vivir algo así? Si Dios quitara a tus hijos, si Dios te quitara a tu familia, a tus papás, si Dios te quitara a tu esposa, si Dios te quitara tu trabajo o tus bienes materiales, tu dinero o tus inversiones, si Dios te quitara lo más preciado que hay en tu corazón, ¿cuál sería tu actitud? ¿Renegarías del Señor? ¿Atribuirías a Dios un despropósito? ¿Le dirías a Dios, verdad, en la cara que no sé, tu enojo, tu amargura? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Sería una actitud de desprendimiento completo y absoluto a los propósitos del Señor? Porque fíjate, no es que a Job no le importara, no es que a Job no le doliera, no es que Job estas cosas, ¿verdad?, no fueran relevantes para él. Él básicamente lo que hizo fue sacar sus manos de ahí, sacar su afecto de esas cosas y entregárselas al propósito del Señor. ¿Qué propósito? Ni idea. Pero eso no era importante para él en ese momento. Lo importante para él, ¿qué es lo que era? Era que Dios recibiera la adoración. Así es que volvamos, por favor, a nuestro texto allá en 1 Corintios, capítulo 16, por favor, para ir comprendiendo un poquito qué es lo que Dios espera de nuestras ofrendas, qué es lo que Dios espera de nuestra adoración, qué es lo que Dios espera de aquello que le entregamos a Él. Bueno, a través de lo que el apóstol Pablo aquí está aconsejando, orientando a los creyentes de Corinto, hoy día nos vamos a hacer una idea de qué tipo de ofrendas son aquellas que Dios bendice. ¿Qué tipo de ofrenda, o más bien qué actitud detrás de cada ofrenda es la que Dios espera, en la que Dios se agrada y la que verdaderamente representa una adoración? En primer lugar, tenemos ahí en el versículo 2, y vamos a ver varios aspectos de lo que Pablo quiere transmitir a los creyentes en Corinto. En primer lugar le dice, y voy a leer completo el versículo 2 y luego me voy a ir deteniendo en cada uno de estos
puntos. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. En primer lugar, debe haber un ejercicio constante. Un ejercicio constante. Dice, cada primer día de la semana. ¿Ya? Cuando nosotros queremos adorar a Dios, cuando nuestras vidas están consagradas a Dios, es un asunto de cada día. Es un asunto de cada semana, de cada mes, de cada año en el que nosotros se lo consagramos, se lo entregamos al Señor. Para nosotros es muy fácil ir acumulando cosas en nuestra caparazón. Ya a veces he visto videos de cómo rescatan tortugas. Yo tengo una mascota, una tortuga en mi casa, ¿ya? Y me llaman la atención a veces estos animalitos. Y es interesante que en el mar, después de un tiempo, se van acumulando crustáceos y lapas y parásitos, ¿verdad?, en su caparazón, al punto que a veces les llevan incluso a la muerte. Bueno, a veces así somos nosotros. Por nuestro paso en este océano vamos acumulando mucha basura en nuestras caparazones. Tiene que venir alguien, ¿verdad?, con cuidado a sacarnos todas esas cosas que se van acumulando, que de alguna manera se van pegando en nuestros corazones. Cosas de este mundo, cosas temporales, cosas pasajeras, cosas de las que a veces nos acostumbramos, como la tranquilidad, la comodidad, la paz y cosas por el estilo, ¿verdad? Bueno, cuando pensamos en dar, ofrendar a Dios, esto es algo cotidiano, esto es algo constante, esto es algo que permanentemente tenemos que estar practicando, porque si no, nuestra naturaleza pecaminosa, corrupta, tiende, ¿verdad?, a embotar nuestro corazón. Tiende a hacerlo insensible a las cosas de Dios y se nos olvida de dónde vienen las bendiciones en nuestras vidas, que vienen del cielo, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, es interesante que Pablo aconseja a estos creyentes que esta ofrenda, ¿no es cierto?, la pudieran hacer no en un momento especial, no en un evento determinado, no en una especie de bingo o rifa, ¿verdad?, de una actividad especial donde en ese momento todos se motivan a dar esta ofrenda. No, él planteaba un tipo de ofrenda regular, algo cotidiano, algo constante. De hecho, establece un día especial para esto. Me llama la atención porque no es que iban a recoger ofrenda ese día, el primer día de la semana, que nosotros bíblicamente comprendemos que era el día domingo, ya que en la cultura judía el último día, ¿cuál era? El sábado. Así que el primer día, obviamente, era el día domingo. Y era el día en que la iglesia cristiana se reunía en honor ¿a qué? A la resurrección del Señor Jesucristo, pues Él se levantó de entre los muertos el primer día de la semana. Así que la iglesia cristiana básicamente honraba y adoraba a Dios en el día de su ofrenda más grande a la humanidad, la entrega y muerte y resurrección de su único Hijo Jesucristo. Cristo Jesús fue la ofrenda más grande que ha sido dada en toda la humanidad. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que ellos honraban esta ofrenda de Dios a sus vidas. ¿Cómo? Juntándose a un día de adoración especial cada primer día de la semana. Pero no es que ellos recogieran esa ofrenda el día domingo. No, vamos a ver más adelante que ellos tenían incluso que guardarla. Aquí lo que está diciendo el versículo, ¿no es cierto?, es cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Es decir, en su propio hogar, en su propia casa, ellos cada domingo tenían, ¿no es cierto?, que poner aparte algo. No el martes, no el miércoles, y esto es interesante, ¿verdad? No otro día, sino que cada primer día. ¿Por qué? Porque ese día había un sentir único y especial, donde se adoraba, donde se celebraba la ofrenda más grande dada en la humanidad, que es la ofrenda de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que envió, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ese día era el más apropiado. Ese día era el día más, por decirlo así, significativo de poder, ¿no es cierto?, ejercer, y valga la redundancia, ejercer este ejercicio de ofrenda. Porque vamos a entender que lo que Pablo plantea aquí
es un ejercicio, no es una experiencia, no es un evento, es un ejercicio. Dice, cada primer día, esa palabra cada implica una regularidad, implica una disciplina, implica algo meditado, algo regular, no algo descuidado, ni siquiera, fíjate, algo espontáneo, sino que vamos a ver en el desarrollo de esta mañana algo bien pensado y racional. Cada primer día de la semana ponga aparte algo, según haya prosperado, para que cuando yo venga no se recojan entonces ofrendas. Es decir, cuando el apóstol llegara, no se iba a hacer un evento especial, ¿verdad? Una culminación especial de la campaña pro ofrenda, sino que más bien se iba a entregar la cantidad recaudada durante varios primeros días de la semana, durante varios domingos, por un tiempo determinado. Entonces esto implica una regularidad. No sé si vas comprendiendo la idea. Insisto, no es algo espontáneo, no es algo descuidado, no es algo del momento, no es algo emocional. No, es un ejercicio constante. Cada primer día de la semana. Bueno, esto nace del sentido de que cada ofrenda, como vimos el ejemplo de Job, cada ofrenda, cada vez que yo doy algo al Señor, sea lo que sea, no solo dinero, tiempo, energía, capacidad, etcétera, etcétera, cada cosa que yo doy al Señor, incluso cuando yo le entrego a Dios mis cargas, cuando le entrego algo a lo que me estoy aferrando, pero finalmente la consagro al Señor, es una forma de adoración. 2 Corintios 8, no pierdas tu texto acá en primera, pero en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5, vemos el ejemplo de creyentes en Macedonia, lo que sería hoy en día Grecia, ya bastante más lejos de acá, de Corinto, ¿verdad? Donde Pablo está escribiendo esta epístola, en realidad casi al frente, ya por el mar Adriático. 2 Corintios capítulo 8, el versículo 1 al 5 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¡Qué gracia! ¡Qué favor no merecido habían recibido estos creyentes de Macedonia! Dice que en grande prueba de tribulación, es decir, estando en mucha tribulación y prueba, la abundancia de su gozo, o sea, gozo en medio de la tribulación y prueba, y su profunda pobreza, son conceptos contraproducentes, ¿verdad? Prueba, tribulación, abundancia de gozo, profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Gozosos en medio de la prueba, generosos en medio de la pobreza. Interesante, ¿verdad? Pero sigamos leyendo. Pues doy testimonio de que con agrado, han dado conforme a sus fuerzas. Obviamente su capacidad, por lo que vemos en la persecución, en la angustia, en la pobreza, eran reducidas. Pero dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y miren lo que dice. Y aún, ¿qué dice? Más allá de sus fuerzas, de sus capacidades, más allá de lo que tenían, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Yo les comenté hace un momento atrás que cuando estábamos en esta campaña de juntar recursos a través de estas, ¿no es cierto?, palmetas de cerámica para cubrir el costo de lo que significó la nueva ampliación, hubieron hermanos de otras iglesias que quisieron aportar y que me llamaron, ¿verdad?, pidiéndome la cuenta de la iglesia, hermanos que tú no conoces, hermanos que nunca han venido para acá y no van a venir básicamente porque son de otra ciudad, incluso hermanos que aunque quizás tú no han estado acá, si tú los has visto porque te han servido. Hermanos que nos han servido en otros campamentos, en actividades,
en servicio a nosotros, han querido participar en este servicio, en esta ofrenda especial. Llama la atención, ¿verdad? Porque uno no busca, generalmente espera que le pidan, no, uno ofrece dar. Pero es interesante cómo Dios hace las cosas en el corazón de sus hijos y cómo Dios cumple los propósitos en el corazón de los suyos. Dice que estos pidieron, rogaron para poder participar del privilegio de dar. Dice el versículo 4. Pero en el versículo 5 encontramos la razón de esto. Aquí encontramos, ¿verdad?, el corazón de esta actitud. Dice, y no como lo esperábamos, o sea, fue algo sorprendente realmente, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Nota que dice, no es que ellos dieron primeramente al Señor. ¿Cómo dice? Se dieron, es decir, fue una adoración. Toda ofrenda genuina, bendecida por Dios, nace de un corazón de adoración. Nace de un adorador genuino y en verdad. Nace de un corazón que está dispuesto a entregárselo todo al Señor. Está dispuesto a entregar todo, a desprenderse de todo, con tal de que los propósitos, como vemos en el libro de Job, los propósitos de Dios se cumplan. Por eso es que Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno, sino todo lo contrario. Atribuyó a Dios un propósito en todo eso que le estaba ocurriendo. Aunque él no lo entendía, aunque él no lo sabía, aunque él no tenía claro, ¿verdad?, este tema, esta discusión celestial entre Satanás y Dios, pero Job, humillado, entregó a Dios, dejó en las manos de Dios todo lo que tenía, para que el propósito de Dios se cumpliera. Eso es una adoración. Los de Macedonia sorprendieron, pidieron, rogaron participar en esta misma ofrenda que la que encontramos acá en Corinto. ¿Por qué? Porque ellos habían dado primeramente al Señor. Era una adoración. Cada ofrenda es un asunto de adoración. Cada ofrenda, como dije anteriormente, será algo regular, meditado, y no algo descuidado, espontáneo o del momento. De hecho, aquí en el contexto es una ofrenda de amor lo que se está juntando. Es una ofrenda de amor específica para los creyentes en Judea, que debían juntarse personal y regularmente por un periodo de tiempo específico. Esto no fue una experiencia emocional y espontánea, no fue una campaña espectacular, sino algo premeditado, algo preparado y algo constante. Una actitud regular. En Hechos capítulo 11, vemos el propósito de esta ofrenda. Hechos 11, 27 al 30, dice: en aquellos días, unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, allá en Antioquía, ¿verdad?, una iglesia principalmente gentil, desde donde después surgió esta explosión misionera al resto del mundo, ya una tremenda iglesia, donde por primera vez se les llamó cristianos a los discípulos en Antioquía. Dice, entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Bueno, esta noticia, esta cosa que ocurre ahí en Antioquía, después se transmitió a distintas iglesias gentiles, y en cada una de estas iglesias gentiles, en cada una de estas iglesias locales, acordaron enviar ofrenda a estos hermanos necesitados en Judea. Y esta noticia también llegó a Macedonia, donde había persecución, donde había pobreza, y ellos mismos pidieron, se consiguieron los datos necesarios para poder participar también de esta ofrenda. Por lo tanto, en el contexto vemos que fue algo bien específico
y fue algo donde el propósito final era la gloria del Señor. Dios estaba glorificando en esto, a través de la comunión entre las iglesias, a través de poner en práctica, ¿verdad?, lo que Dios mismo había establecido de hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, de preocuparse de los necesitados de una manera práctica, como más tarde el apóstol Juan iba a declarar, ¿verdad?, en sus epístolas, no amando, ¿verdad?, de palabras, sino de hecho y en verdad, de una manera práctica. Bueno, tenemos que entender entonces, hermanos, que lo que vemos acá en 1 Corintios 16, volviendo a nuestro texto, no era una limosna. No era una limosna. La limosna de Mateo 6, del 2 al 4, de la que muchos creyentes hoy en día ya erradamente se aferran, ya esto de no sepa mi izquierda lo que da mi derecha, o a mi derecha lo que hace mi izquierda, en realidad no sé cómo, no recuerdo exactamente, así que leámoslo en Mateo 6, del 2 al 4, dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda, ahí está, lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. Bueno, la limosna de ahí de Mateo 6 es un donativo para alguien necesitado. Es cuando tú vas por la calle o estás en algún lugar y ves a alguien en necesidad e inmediatamente, sin pensarlo mucho, tú le entregas de lo que tienes, lo que llevas en tu mano. O aún lo que puedes entregarle, como Pedro, ¿verdad?, y Juan, cuando iban subiendo al templo y había una persona ahí pidiendo limosna, un paralítico, y ¿qué le dice el apóstol Pedro? Mira, no tengo plata ni oro, ya, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que tenía? El poder de Dios. Así que en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el paralítico se levantó y caminó. O sea, le dio lo que tenía a la mano. Bueno, a eso se refiere cuando no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Se refiere a una actitud generosa. Se refiere a una actitud, ¿no es cierto?, en ese momento espontánea, y se refiere a una actitud liberal en cuanto a entregar. Es decir, no contando ni planificando, ni, pucha, que si yo le doy esto, después no voy a tener para comprar el pan, no voy a tener para echarle benzina al vehículo. No, simplemente una acción generosa y espontánea del momento. Pero aquí en 1 Corintios capítulo 16 no está hablando de una limosna. Aquí no es que cada primer día de la semana tenían que meterse la mano al bolsillo y sacar lo que tenían. Aquí no es que, ¿verdad?, había que hacerlo de manera espontánea y emocional del momento. Porque aquí no estamos hablando de suplir la necesidad de un Dios que lo tiene todo. Aquí no estamos hablando de simplemente suplir una necesidad del momento. Aquí estamos hablando de algo regular, de algo racional, de algo meditado, de un ejercicio constante. La ofrenda a Dios es un asunto de gratitud, es un asunto de sumisión, es un asunto de humildad, es un asunto de obediencia, es un asunto de sacrificio y de adoración racional. Dios no necesita nuestro dinero, Él quiere nuestro corazón. Eso fue lo que le dijo a la mujer samaritana, que en ese momento no tenía mucho, solo muchos pecados acumulados en su vida y un sentimiento de culpa enorme. Pero Dios le dijo a esa mujer, Jesús le dijo a esa mujer, el Mesías se acercó a ella, siendo él judío y ella samaritana, y entre judío y samaritano hay un desprecio enorme. Pero él le dijo, Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Es más, dice ya en Juan capítulo 4, es necesario. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con un corazón quebrantado y entregado. ¿Qué es lo que tenía esta mujer para entregarle a Dios? Si ya había tenido varios maridos, y el que tenía actualmente ni siquiera era su esposo,
Tenía un testimonio tan terrible que ni siquiera podía ir en la mañana a buscar agua como las doncellas o las mujeres honestas, sino que tenía una vida y un testimonio tan horrible que era como una paria de aquellos días. Tenía que ir al mediodía, a la hora de más calor, cuando no iba nadie, para no toparse con nadie, para no sufrir el desprecio de la gente. ¿Qué una mujer así tenía que darle al Señor? Bueno, Dios tenía un propósito. Y Cristo, el Mesías, quería que a través de esa mujer muchos hombres conocieran el Evangelio. Esta mujer tenía contactos, no muy bien ganados, no muy prestigiosos, pero tenía contactos con hombres que probablemente habían destruido su vida. Sin embargo, era parte del plan de Dios para que Jesús se hiciera conocido en Samaria y se cumplieran los planes y propósitos del Señor. ¿Qué es lo que Dios ve en ti? ¿Qué tú le puedes dar al Señor? Muchas cosas tal vez. Dios no solo está esperando tu dinero, Él quiere también tu testimonio, tus capacidades, tus actitudes. Pero ¿qué estás dispuesto a darle al Señor? Esta mujer samaritana entendió el mensaje y fue corriendo. ¿Fue corriendo a qué? A traerle alimento, a traerle más agua al Señor, a traerle bienes o una ofrenda en dinero. Fue a traer el alma de las personas, lo más preciado para Cristo. Fue a traerle a los mismos tipos con los que había echado a perder su vida, pero que ahora había conocido a otro hombre que le había dicho todo cuanto ella había hecho y que era el Mesías. Eso fue lo que esperaba el Señor de esta mujer y eso fue lo que obtuvo. Una verdadera adoración. Dar a Dios no es una limosna. Dios no necesita tu limosna. Y esto no tiene que ver con cantidad, porque a veces pensamos que una limosna puede ser algo muy, muy grande, o sea, muy pequeño, muy insignificante. No, Dios no espera una limosna, Dios quiere una actitud de adoración. Él quiere nuestro corazón. Así es que en primer lugar, cuando dice cada primer día de la semana, ponga aparte algo, eso implica un ejercicio constante. Constantemente necesitamos recordar que lo que tenemos no es nuestro. Constantemente necesitamos recordar que lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de un Dios todopoderoso. Y que en un momento Dios no lo puede quitar, como lo hizo en el caso de Job, para cumplir sus propósitos, y sea Jehová bendito. Eso es lo que tenemos que entender. Y el que sea cada primer día de la semana es una actitud consciente y racional de alabanza y adoración a Dios, tal como Dios lo demostró al entregar a su Hijo, su único Hijo, por nosotros, en ofrenda agradable a Dios. En segundo lugar, volviendo a nuestro texto ahí en 1 Corintios 16, dice cada primer día de la semana. Luego añade, cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros. Así que en segundo lugar, si estás tomando apuntes, esto es una iniciativa personal. Una iniciativa personal. Dios bendice a cada uno en forma particular y sabiamente. Y Él espera nuestra gratitud individual también. Es una iniciativa personal, dice cada uno. No dice cada familia, no dice cada iglesia, no dice cada grupo, dice cada uno. Esto incluye tanto a los niños como a los ancianos, a las mujeres como a los hombres. Mira, puede ser algo pequeño, como en Lucas 21, del 1 al 4. Puede ser algo muy pequeño, pero ¿cómo voy a hacer esta ofrenda? ¿Cómo voy a hacer este donativo? ¿Cómo voy a hacer, no sé, esta transferencia si es tan poquito? No sé si en las transferencias hay un mínimo, pero Dios no está buscando la cantidad, recuerda, Dios está buscando el corazón de un adorador. Y mira el ejemplo de esta viuda que no tenía nada, una viuda pobre, desventurada, en Lucas 21, del 1 al 4. Levantando los ojos, el Señor Jesucristo vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio a personas que daban mucha cantidad de dinero. Y vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Eso era muy poco. Eso en dinero era
una ofrenda de 5 pesos, 10 pesos, quizás, que es la moneda más pequeña que hoy día tenemos. Una moneda, pero que no vale nada hoy en día con la inflación y con todas las cosas. Quizás esa moneda sirve como golilla para firmar un clavo, ¿verdad?, en una estructura. Sin embargo, dijo el Señor en el versículo 3, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Cómo es eso? Si echó tan poquito. Que habían hombres ricos que echaban grandes cantidades, grandes sumas de dinero. Pero miren lo que dice. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, ¿de qué? ¿Qué es lo que nos sobra? ¿Qué es lo que significa esto de lo que les sobraba? Lo que ya no iba a ocupar para otras cosas, lo que ya quedaba de todo lo que había ocupado para sus necesidades y gustos, lo que quedaba era simplemente aquello que sobra, aquello que ya no se va a ocupar. Entonces, sí, está bueno para dárselo al Señor. Esa era la idea de muchos de estos ricos. Pero esta viuda era una adoradora. Era una mujer que estaba ofrendando a Dios de corazón. Dice, mas esta, de su pobreza, Dios sabía, entendía su pobreza, se daba cuenta de su necesidad y seguramente Dios se ocupó de ella. Pero esta viuda, dice, de su pobreza echó, no una parte, no un porcentaje, no lo que le sobraba, no lo que ya no iba a ocupar, dice todo el sustento que tenía. O sea, un acto de adoración. Cada ofrenda debe ser un acto de adoración. Puede ser algo poco, pero si eso desgarra tu corazón, o eso es importante para ti, o eso que tienes, por poco que sea, es lo que te toca tener y tú lo das al Señor, gloria a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios espera. Hay probablemente ofrendas o transferencias de 100 pesos que seguramente para Dios son más valiosas que ofrendas de 1.000.000 de pesos. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve el corazón. Si Dios no necesita el 1.000.000 de pesos, con 100 pesos puede hacer mucho más. Dios lo que quiere y busca son verdaderos adoradores. Acuérdate, que le adoren en espíritu y en verdad. Dios puede hacer algo, ¿verdad?, con poco, así como también puede ser algo personal. Algo que quizás tú lo puedes considerar insignificante. Juan, capítulo 6, busquémoslo. Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, del 1 al 2. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. ¿Se acuerdan que mucha gente seguía a Cristo por los panes, por los peces, por los milagros que hacía el Señor? Y mucha gente seguía al Señor buscando, ¿verdad?, suplir alguna necesidad inmediata en sus vidas. Bueno, dentro del grupo que seguía al Señor, seguramente había un jovencito que le dijo a su mamá, yo quiero ir. Y su mamá probablemente, ¿verdad?, le envió con algunas recomendaciones, abrígate, las típicas observaciones de una madre, ¿no? Abrígate por si hace frío, lleva tu gorrito por el sol, y le entregó, ¿verdad?, una colación, una pequeña colación. Es como cuando los jóvenes van al colegio, ¿verdad?, y llevan ahí su colación, ¿no es cierto?, algo más sano en algunos casos, algo más calorías en otros casos, pero, no sé, un paquete de papitas fritas, un alfi, un alfajor, ¿no es cierto?, un bonobón, ¿no es cierto?, si tienen más suerte, ¿verdad?, por último, un dinero para comprarse un sándwich, no sé, ¿ya? Pero este chico estaba ahí en medio de toda esta multitud de gente interesada en los milagros del Señor, las grandezas que Cristo podía hacer. Dice el versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Es interesante cada vez que Dios hace una pregunta, porque no es para que uno responda inmediatamente, sino es que para que piense. Dios quería hacer pensar
a sus discípulos cómo Dios iba a obrar el milagro. Dice el verso 6, pero esto decía para probarle. Estaba probándolos, ¿verdad? Así como para nosotros fue una prueba esto de la cerámica, el Señor también aquí estaba probando a sus discípulos, porque Él sabía lo que había de hacer. Cristo ya tenía claro el panorama. Él perfectamente podía hacer ese milagro como Él quisiera. De hecho, podría haberle hecho una burla al diablo y haber tomado piedras y haberlas convertido en pan. Y haberse burlado del diablo. Y haberle dicho, ¿viste? ¿Viste que se puede? Pero no lo hizo así. ¿Cómo quiso hacerlo el Señor? Bueno, dice el verso 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, que era siempre muy observador, ¿verdad? Hermano de Simón, de hecho él fue el que trajo a Simón a Cristo, le dijo, mira, aquí está un muchacho, no sabemos si era un familiar, probablemente, algún sobrino tal vez que estaba ahí dando vuelta. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Si quieren eran peces, no era un salmón así, no, eran pececillos nomás. Ya quizás podían ser, no sé, un pejerrey, una cosa así, chiquitito, ¿no es cierto? Una sardina, ya, de ahí del Mediterráneo, bueno, no era algo muy grande, ¿ya? Pero fue suficiente para el Señor. Dice, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? ¿Y qué es el Señor? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, lo que sobró de estos pececillos y estos 5 panes. ¿Entre cuánta gente? 5.000 que se saciaron de este alimento, para que no se pierda nada. Nada se desperdicia, ¿verdad? Quedó para las familias de los 12 discípulos. Recogieron pues y llenaron justamente 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Es como la actividad de los jóvenes, ¿verdad? Que se aprovecharon de la actividad de las damas, que sobró harto, ¿verdad? Y no sé si los jóvenes agradecieron a las damas ese gesto, pero pudieron comer bien. Mira, Dios no le interesa lo poco o lo mucho. Dios quiere el corazón. Dios honró la ofrenda de esta viuda, que eran 2 blancas, como también esta ofrenda personal del muchacho, su colación. ¿Cómo poder adorar y ofrendar a Dios? Con lo que sea que hay en tu corazón. Cuando tu corazón es un corazón adorador. Para el muchacho fue su colación. Quizás la mamá lo mandó con esa colación, o quizás él, si era inteligente y previsto, él llevó esa colación porque dijo, esto se viene para largo y no quiero pasar hambre. Pero él estuvo dispuesto a entregarlo al Señor. Y Él lo multiplicó, y no solo alcanzó para Él y para saciar su hambre, sino para saciar el hambre de más de 5.000 personas que estaban a su alrededor. Tremendo milagro. ¿Sabes por qué? Porque nace de un corazón adorador. Bueno, esto es algo personal. Tú puedes ser un niñito, un jovencito, puedes ser un adulto, un anciano, ya jubilado con una pensión mínima, o puede ser una persona que tiene mucha cantidad de recursos. Lo que Dios quiere en nuestro corazón, una actitud de adorador, es lo que Dios busca. Puede ser mucho incluso, gran cantidad, pero a Dios le interesa el corazón limpio y genuino. Otro ejemplo, en Hechos 4:32, en Hechos 4:32, otro ejemplo bien concreto, porque no solo en lo poco, o en lo insignificante, o en lo personal, como una colación, podemos honrar a Dios. En Hechos 4, versículo 32, dice,
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, hoy en día están caras las propiedades, ¿no? Con la UEF, con la inflación, ¿verdad? Ya cada vez comprar una propiedad son palabras mayores. Bueno, piensa en los tiempos del Señor Jesucristo, el tener una propiedad, donde la brecha entre los ricos y los pobres era mucho mayor, donde además estaban bajo el dominio de un imperio, el Imperio Romano, que entre otras cosas exigía tributo. Es decir, las condiciones de aquellos días no eran mejores, probablemente eran peores en las que estamos nosotros hoy en día, en una comunidad, ¿no es cierto?, mucho más liberal que aquellos días. ¿Pero qué hacían estas personas? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían. O sea, estamos hablando aquí no de 2 peces y 5 panes. No estamos hablando aquí de 2 blancas. Estamos hablando de propiedades, de bienes raíces que vendían sus propiedades y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y a propósito, quizás esto fue algo que afectó posteriormente cuando hubo esa hambre en Judea y que motivó a que las iglesias gentiles hicieran esta ofrenda. Porque ahora que ellos estaban en pobreza, habiendo sido en su oportunidad tan generosos, necesitaban apoyo. Hoy para ti, como es el dicho, mañana para mí. Así que las iglesias gentiles que estaban agradecidas con el esfuerzo misionero de los creyentes en Judea, porque de allí partió el Evangelio, probablemente quisieran devolverle la mano de una manera práctica. Ahora, entre estos, dice el verso 36, estaba José. ¿Conoces a José? Bueno, también es más conocido como Bernabé, el hijo de consolación, así se llamaba, o el sobrenombre que le habían puesto, el hijo de consolación. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, que era un levita, un judío, era natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Una ofrenda grande. No estamos hablando aquí de 2 blancas o de 5 peces, o sea, 5 panes y 2 peces. Estamos hablando de una ofrenda grande, pero dada con un corazón genuino. Y luego en el capítulo 5 vemos el contraste de otro personaje. Miren lo que dice. Pero cierto hombre, en el capítulo 5:1, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. El problema es que él dijo que no era una parte, él dijo que era todo, para quedar bien con los demás. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Mira Ananías, reteniéndola, o sea, quedándote con la propiedad, no se te quedaba a ti. Es decir, ¿para qué la vendiste? Luego, y vendida, no estaba en tu poder, el dinero no estaba para el uso que tú quisieras darle. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? De decir, yo vendí la propiedad en tanto y todo eso lo entrego al Señor, siendo que no era así. Él quería quedar bien ante los demás. Él quería mostrar cuán generoso era, como lo había sido José o Bernabé y otros más que donaron cosas importantes, cosas grandes, ¿verdad? Con mucho dinero. Dice, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras que dice, cayó y expiró. Murió solo por haber ofendido a Dios. Con esto, hermanos, entendemos que ya sea poquito, ya sea algo personal, insignificante, o ya sea mucho,
Finalmente, ¿qué es lo que Dios espera? Que le demos a Él nuestro corazón. Eso es lo que Dios espera. Que realmente le demos, no con nuestro bolsillo, con nuestra billetera, con nuestra tarjeta o con nuestra cuenta corriente. Él espera que le demos con nuestro corazón. Con nuestro corazón. Ahora, en tercer lugar, porque ya vimos que era un ejercicio constante, dice cada primer día de la semana, ¿no es cierto? También vimos que fue una iniciativa personal, dice cada uno de vosotros, algo personal, algo del corazón. En tercer lugar, fue un esfuerzo disciplinado. Disciplinado, dice cada uno ponga aparte algo. Mira, ponga aparte algo. En aquellos días, cuando Pablo escribió la iglesia de Corinto, no había cuentas corrientes, no había tarjetas de crédito ni de débito, así que todo era una acción concreta, no había bancos, o si lo había, no eran como los conocemos hoy, todo era una acción concreta. Había que ser ordenado, disciplinado y cuidadoso. No se manejaba mucho dinero. Para que el poco dinero alcanzara para todo lo necesario, había que ser muy ordenado. A veces la necesidad ayuda en nuestras finanzas. Recuerdo cuando comenzamos con mi esposa recién pastoreando en la iglesia era mucho más pequeña, no habían tantos recursos como hay ahora, y por muchos años, no era mucho tampoco lo que podíamos tener. Pero el Señor nos enseñó muchísimo a administrar bien el dinero, a ser ordenado en la administración del dinero. Fue una tremenda lección, una lección práctica de lo que era poder administrar bien los recursos. Las necesidades o el tiempo de necesidad son excelentes escuelas para poder aprovechar bien lo poco que se tiene, para que Dios lo multiplique. Porque a veces cuando tenemos mucho, somos despilfarradores. Somos tremendamente indisciplinados, caprichosos. Y muchas veces eso hace daño en nuestro corazón, como le pasó a la iglesia de la Odisea, que decía, soy rico, lo tengo todo, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor le dijo, no sabe que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. No lo dejó bueno para nada a los pobres de la Odisea, porque su corazón se había embotado con tanta comodidad y con tanta riqueza. A veces es bueno que estemos en tiempos de necesidad. A veces es bueno que fallemos en algunos momentos y no alcancemos nuestras metas. A veces es bueno porque nos enseña a no olvidarnos que dependemos completa y absolutamente del Señor en todo y absolutamente todo lo que tenemos. Podemos tener muchos planes, podemos tener muchos recursos, podemos tener excelentes seguros y podemos tener un ahorro impresionante para cualquier eventualidad. Pero eso se hace absolutamente nada si Dios te lo quita. Y Dios te lo puede quitar así. Como el necio que edificó graneros más grandes para tener más ingresos, ¿verdad? Para poder tener más recursos y más ahorro. Y el Señor lo vino a buscar. Y lo que has provisto, le dijo, ¿de quién será? Mira, Dios conoce no solo nuestro corazón, sino que cada cosa que tenemos en nuestras vidas o que consideramos de alguna manera nuestro. Ponga aparte algo, implica que tenemos que ser ordenados y disciplinados, así como conscientes de lo que tenemos. Mira, muchas veces no somos más generosos en nuestras ofrendas al Señor. ¿Sabes por qué? Porque somos terriblemente desordenados, descuidados, impulsivos, caprichosos y poco disciplinados. Esa es la verdad. No somos más generosos con el Señor porque nos gastamos el dinero en cosas que no convienen, cosas temporales que se las lleva el viento. Mira lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 23, búscalo por favor. Proverbios capítulo 13, no pierdas tu texto en Corintios, pero en Proverbios capítulo 13, versículo 23, nos entrega una gran verdad y una gran lección para nuestras vidas. Proverbios 13, 23, dice,
en el barbecho de los pobres. Barbecho significa campo, significa un lugar de trabajo, un lugar donde tú inviertes tu dinero. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Hay mucho pan. Hay muchas posibilidades. Hay mucho rédito si hay un esfuerzo genuino y ordenado. Pero mire lo que dice luego. Más se pierde. Se pierde por falta de juicio. Se pierde por falta de juicio, por necedad, por flojera, por pereza, por indisciplina, por capricho, por impulsividad o simplemente por egoísmo. Se pierde por falta de juicio. ¿Y qué es lo que nos dice Dios en su palabra con respecto al juicio? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Este es un problema tremendo, sobre todo en nuestra cultura, lo poco disciplinado que somos en la administración de nuestro dinero. Gastamos lo que no tenemos para cosas y eventos que son más pasajeros y temporales. No hay nada de malo en celebrar, pero a veces se nos pasa la mano y gastamos en algo que es temporal y que es pasajero, y no nos preocupamos realmente de lo que es permanente y menos de lo que es eterno. El poner aparte algo requiere planificación, requiere disciplina y requiere voluntad. ¿Cómo yo voy a dar mi diezmo a Dios, por ejemplo, si ni siquiera tengo idea cuánto es el dinero que recibo? Pues hay muchas personas que no tienen ni idea cuánto es el total de lo que reciben. Son tan desordenados que gastan nomás. Se acostumbraron a una rutina de recibir y gastar, y ni siquiera tienen idea de cuánto es lo que reciben. ¿Cómo vas a apartar tu diezmo para el Señor, por ejemplo, si no sabes cuánto recibes? ¿Sabes? Aún un incrédulo, un inconverso. Yo tengo un tío mío que por años ha trabajado en una feria en Santiago. Él no es creyente, pero a mí me sorprende, y de hecho muchas lecciones de administración las aprendí de él, de este tío. Ya, yo no tuve un padre que me guiara en esas cosas, pero sí aprendí mucho de ese tío. Cada cosa era impresionante, cada cosa que él vendía en la feria. Él vendía en la feria y todos sus hijos los sacó adelante y los llevó a la universidad, y teniendo ya su casa propia, su vehículo y todo. Pero hasta un tornillo, literalmente, él lo anotaba en su cuaderno. Todo lo que tenía lo anotaba, todo lo que vendía lo anotaba. Él trabajando en la feria, al principio él en ese tiempo nos exigía, hace muchos años atrás, dar boleta. Ahora él está dando boleta, aún en la feria, allá creo que en el Persa Bío Bío, no estoy seguro. Enorme. Pero ¿sabes qué? Aún siendo un inconverso, un incrédulo, él ha prosperado. Solo por el hecho de ser disciplinado y de ser ordenado. ¿Cuánto más nosotros como hijos del Señor, que tenemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas? ¿Por qué entonces nos damos el lujo, la pereza de ser tan poco disciplinados en la administración de nuestro dinero? A veces nuestra actitud es muy desprendida con respecto al dinero, siendo que son bendiciones que Dios te da, así como la salud. Tú no eres descuidado con tu salud. Tú no eres descuidado con tus hijos, y los hijos son bendición de Jehová. Tú no eres descuidado con tu familia o con tu esposa. Bueno, lo que Dios te da, ya sea mucho o poco, es algo que Dios te da y que debes cuidar y ser un buen administrador en lo poco o en lo mucho. Y el dinero también lo incluye. Debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da. El poner aparte algo significaba para los de Corinto eso, poner aparte algo. Ser consciente de lo que iba a entregar y dar al Señor. Poner aparte algo requiere esa disciplina. No lo busquen, pero en 2 de Corintios, capítulo 8, el versículo 12, hablando justamente de esta ofrenda para los santos, en los de Corinto, como también ocurrió en los de Macedonia, 2 de Corintios 8, 12, dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene.
¿Sabes por qué? Porque buenas intenciones se las lleva el viento. No, si yo le doy todo al Señor. No digas eso si realmente no estás dispuesto a darle lo mínimo, que es tu tiempo al Señor, un día domingo en la mañana. O un diezmo, que es la base, lo mínimo que uno le da al Señor. El 10% de todo lo que Dios me da. No digas que estás dispuesto a darle todo al Señor, si no estás dispuesto a darle tu tiempo y lo mínimo de tus recursos. Según la voluntad dispuesta, dice la Escritura, y según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Pero principalmente, además de la voluntad, requiere fe, porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, dice, debe creer que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, si tú das al Señor con fe, Él te va a bendecir. Eso es fe, a veces se requiere fe, pero es lo que Dios espera. Prioridad, dice la Escritura, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y amor sacrificial. Amor sacrificial, ¿qué es lo que nos dice la Escritura en cuanto a esto? En 1 Corintios capítulo 13, tal vez lo recordarás. 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué dice? Vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que repique. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice la Escritura? Nada, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, como Ananías y Zafira, ¿verdad?, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? De nada, de nada, de nada me sirve. De nada me sirve. Es fuerte lo que veo que Dios dice aquí en su palabra. Fe, prioridad y amor sacrificial. ¿Estás dispuesto realmente a darle al Señor lo que corresponde? En cuarto lugar, dice el texto allá en 1 Corintios, capítulo 16, no solo debemos dar cada primer día como un ejercicio constante, como una iniciativa personal cuando dice cada uno de vosotros, o como un esfuerzo disciplinado cuando dice ponga aparte algo, lo que implica un gesto, una actitud consciente, sino que en cuarto lugar debe ser justamente una acción consciente y ordenada. Dice, según haya prosperado. Mira, esto no es solo una expresión de gratitud, hermano, porque muchas veces vemos, ¿no es cierto?, que somos bendecidos para bendecir, y somos generosos porque Dios ha sido generoso con nosotros, aunque eso no fue el testimonio y el ejemplo de las iglesias de Macedonia, que ellos en su profunda pobreza dieron con riqueza de su generosidad. Así que esto no es solo una expresión de gratitud, sino el resultado concreto de ser consciente de las bendiciones de Dios en mi vida. Es un gesto de sacrificio y de adoración. Muchas veces no estamos siendo conscientes de cuán bueno es Dios con nosotros. Mira, a veces no estamos contando, literalmente contando, ya con calculadora o en la mente, ¿verdad? Los más ágiles mentalmente, muchas veces no estamos contando o valorando o siendo conscientes de todas las cosas, formas y maneras en que Dios nos bendice. Y no solo, hermanos, nos bendice en lo económico, nos bendice en muchas otras maneras más. Salmo 103 del 1 al 5 es un pasaje que siempre deberíamos estar meditando. Salmo 103 del 1 al 5 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios, porque somos muy dados al olvido. Y dice, ninguno de sus beneficios. Dios te beneficia de muchas formas, no solo con dinero, también con cuidado, protección, salud. Y Él es quien perdona todas
tus iniquidades, y el que sana todas tus dolencias, te bendice con perdón, con misericordia, con una nueva vida en Cristo, por lo que te has ahorrado muchos dolores, muchas frustraciones y condenación eterna. El que rescata del hoyo tu vida. ¿De cuántas cosas el Señor no te ha sacado? ¿De cuántos pozos cenagosos el Señor no te ha levantado? El que te corona de favores. Sin duda que Dios nos da mucho más de lo que merecemos. Y de misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Te das cuenta? Hay muchas formas en que Dios nos bendice. Y muchas maneras en que también nosotros podemos ofrendar a Dios. Tiempo, capacidades, apoyo, hermanos, en particular, donativos prácticos para la obra de Dios, incluso tiempo regular de oración por los misioneros, por los obreros, actitudes dispuestas que a veces nosotros no estamos ofrendando al Señor por nuestro egoísmo, por nuestra apatía, por nuestra falta de consagración. Según haya prosperado, ¿cuánto el Señor te ha prosperado? Ya el hecho que seas un hijo de Dios. Dios te libró de la condenación eterna en el infierno, en el lago de fuego. Ya eso, ya solo eso, es una tremenda bendición para tu vida. Podrías hoy día, si hubieras seguido el rumbo que seguías antes de conocer a Cristo, estar tirado en la calle como un drogadicto, como un alcohólico, o en la cárcel como un estafador, o podrías estar con tu familia destruida, o podrías estar con tu vida hecho pedazos. Pero Dios, que rico en misericordia, te rescató y te pasó del reino de Satanás al reino de su Hijo Jesucristo, de las tinieblas a la luz. Admirable. Estando muertos tú y yo, estando muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ya solo eso, ya es más que lo que merecemos, porque es por pura gracia y misericordia. ¿Cuánto le estás dando al Señor? ¿Cuánto le estás dando al Señor? Y no estoy hablando aquí de dinero, estoy hablando de otras cosas que a veces nos aferramos más que el dinero, porque ¿sabes una cosa? Para ser honestos, por lo menos en nuestro contexto, en nuestra realidad, que es distinta a otras realidades, yo estaba en muchos lugares predicando el Evangelio y las realidades son muy distintas. En nuestro contexto, hasta cierto punto, es fácil dar plata. Es fácil dar un dinero. Es el menor, escucha esto, es el menor esfuerzo. Es el menor esfuerzo. 5.000 pesos por una palmeta, eso te lo gastas yendo al cine para ver un estreno. Y si te compras unas papas fritas o unas cabritas, gastas más que eso. Eso, hermano, el dinero es el menor esfuerzo. ¿Cuánto es realmente lo que tú le estás dando al Señor? Tu tiempo, tu energía, tus capacidades, tu disposición. Tu disposición, hermano, hermana, adulto, joven, a ti adulto que te duelen los huesos, pero le das al Señor tu esfuerzo para estar aquí en la casa del Señor un día tan helado como hoy. A ti joven que podrías estar jugando, durmiendo hasta tarde para reponerte de tus estudios, pero estás aquí para honrar al Señor, como cada día domingo y cada primer día de la semana. ¿Qué esfuerzo realmente y qué le damos al Señor? Porque incluso venir a la iglesia es lo menos que podemos hacer. Es lo menos que podemos hacer. ¿Qué más allá de eso? Los incrédulos y perversos no hacen lo mismo cuando van a la iglesia religiosa para satisfacer sus conciencias. Los paganos y las personas perdidas en las sectas no hacen lo mismo, sacrificando su tiempo y su energía. ¿Qué le estamos dando al Señor, hermanos? ¿Cuánto te ha prosperado el Señor? ¿Cuánto te ha bendecido el Señor? Y finalmente, volviendo ya a nuestro texto en 1 Corintios 16, cada primer día de la semana, recuerda, un ejercicio constante. Cada uno de vosotros, una iniciativa personal, ponga aparte algo, un esfuerzo disciplinado, según haya prosperado, una acción consciente y ordenada. Y en quinto lugar, una adoración racional.
Porque a mí me llama mucho la atención que Pablo le aconseja a la iglesia guardándolo. Guardándolo. Fíjate en esto, por favor. Porque no es que cada domingo se recogía una ofrenda, así como lo hicimos hace un momento atrás. No es que cada domingo se hiciera una transferencia. No. La idea era que cada uno apartara una cantidad. Esa cantidad iba a estar ahí. En cualquier momento podía echar mano de eso. Problemas siempre van a haber. Dificultades siempre van a haber. Pero cuando tú tienes que hacer algo racional y consciente, algo que tus ojos lo ven, algo que tú lo sientes, es distinto. Esto requiere una estructura y metodología concreta. Para algunos es difícil una transferencia, porque no manejan la tecnología. Para otros es más fácil dar una ofrenda física y está bien. Para otros puede ser otro tipo de ofrenda. Mira, ya vimos que Dios recibe todo lo que venga realmente del corazón, sea mucho, sea poco, sea de una manera o sea de otra. Pero dar y guardar y poner aparte requiere algo del corazón. Guardándolo, es como cuando la Biblia dice que debemos guardar su testimonio y su palabra, atesorándola como algo especial. No vendían en aquellos días cajas fuertes, así que lo más probable era que lo metieran en una vasija y lo taparan con un corcho o con algo, un paño, ¿verdad? Para que así se mantuviera aparte, exponiéndose a ser robados o a cualquier otro desastre. Pero ellos lo guardaban, era algo consciente, era algo preparado, era algo especial. No era algo espontáneo, no era algo de momento, no era simplemente meterse la mano al bolsillo y sacar el dinero. Era algo que ellos premeditaban, una adoración racional. Esto requiere una estructura lógica, metodológica y concreta, ya sea, como dije, una ofrenda física, un depósito, una transferencia. Hay una voluntad, una buena acción, no solo una buena intención. Buenas intenciones hay muchas. Apartamos y consagramos algo concreto a Dios. Romanos 12 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tu cuerpo puede ser incluso tu ofrenda. Pasar tiempo sirviendo a los hermanos, cuidando a otros, cuidando hijos para que sus madres puedan participar de las bendiciones de una reunión, viniendo a ayudar al templo o yendo a ayudar a hermanos para el aseo. Son formas concretas en que ofrendamos al Señor. No nos ceguemos ni pensemos que solo dar dinero es suficiente. Recuerda, eso es lo más fácil, eso es lo más simple. Es más, en la experiencia cristiana hay muchos que dan simplemente para no hacer nada más. Para no hacer nada más. Porque piensan neciamente que con eso están cumpliendo, siendo que en realidad no lo están haciendo. Solo están deshonrando al Señor. Dios no espera que demos lo que nos sobra. Él no merece nuestras obras. Él cada mañana, en cada amanecer y cada tarde, en cada atardecer, no te da lo que sobra. Simplemente detente a mirar un atardecer y te vas a dar cuenta la magnitud de la grandeza, la bondad y la misericordia del Señor. Cada vez que llueve, y la lluvia no es un diluvio que te mata, sino que te bendice, aunque hayan goteras en tu techo, piensa en eso, que Dios te da abundantemente y hace llover sobre justos e injustos. Esto también es un principio para todo en la vida. Guardando y consagrando lo importante para Dios. ¿Qué es lo importante para Dios? ¿Qué quieres darle al Señor? Puedes darle tu tiempo, ¿no es cierto? Tu tiempo. El tiempo es escaso y hoy en día se dice que el tiempo es oro, ¿o no? Tu tiempo para venir a un ministerio, tu tiempo para venir a una reunión, tu tiempo para llegar temprano a la casa del Señor. Tu tiempo para participar en las cosas de Dios y no en las cosas de este mundo. Tu tiempo para en cualquier momento estar dispuesto a servir al Señor, incluso en tu trabajo. Tus capacidades, lo que tú sabes. O incluso
lo que tú no sabes. Hermano, ustedes no saben todo lo que uno aprende en una iglesia. Sin ser un arquitecto, ¿verdad? Pudimos diseñar la estructura general para poder hacer las ampliaciones que se requieren. Sin ser un experto en bajadas de agua, tuvimos que hacer ingeniería para poder solucionar los problemas de las bajadas de agua. Sin ser un experto en iluminación, ¿verdad? Los hermanos han podido armar la iluminación. Sin ser experto en muchas cosas, Dios te capacita. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Y si tú tienes un corazón dispuesto, Dios lo puede usar. Tu energía. Algo que es tan escaso hoy en día, yo creo que más escaso que el tiempo es escasa la energía. No sé si te ha pasado, pero después de la última pandemia como que quedamos todos con las pilas medias descargadas. Pero la energía la podemos dar para el Señor. Bienes materiales, sí, no todo es dinero. Bienes materiales. Estamos calentitos esta mañana fría, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué? Porque hace muchos años atrás alguien nos regaló y donó una estufa, que es la que está ahí atrás, que nos mantiene calentitos. Y eso fue una donación. Una donación. Una ofrenda. Afecto puedes también dar. Algunos quizás no son muy efusivos. Algunos quizás nos cuesta ser más afectivos. Pero afecto también es algo que es una ofrenda que podemos dar al Señor. Cariño. Muchas cosas. Incluso, mira, estaba pensando en esto, ¿qué podemos darle al Señor? Jóvenes, ¿sabes qué es lo más importante que tú le puedes dar al Señor? ¿Sabes qué es lo más importante? Si tú eres joven, lo más importante que tú le puedes dar al Señor hoy en día, tu virginidad. Llegar virgen al altar sin tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Porque eso honra una de las instituciones más importantes que Dios ha establecido aquí en la humanidad, que es el matrimonio. Y muchos de los que estamos acá hemos podido honrar a Dios de esa manera, llegando vírgenes, puros al altar, sin caer en la mentira del diablo y de este mundo de que se debe y se puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Joven, tú puedes reservar tu vida pura para entregar tu virginidad, tu castidad a tu esposa, a tu esposo en el momento adecuado en el matrimonio. Eso es uno de los regalos más importantes y más valiosos que un joven le puede dar al Señor. Eso vale más que una carrera, más que una ingeniería o más que una abogacía o lo que sea, un doctorado. Vale mucho más que cualquier cosa que este mundo pasajero te puede dar. Darle tu pureza y tu corazón al Señor. Tu carrera, dársela al Señor. En definitiva, cualquier cosa que nace de un corazón de adoración es una ofrenda para Dios. Es una ofrenda para Dios. ¿Y qué es lo que Dios busca? Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que piensa, ¿qué estás dispuesto a darle a Dios como ofrenda? ¿Qué estás dispuesto a darle a Dios como ofrenda? Hubo otro hombre que no fue Job y que murió y que llegó a la presencia del Señor y ya en el tribunal de Cristo iba muy confiado porque había dado grandes sumas de dinero, pero el Señor lo quedó mirando y puso a Job a su lado como ejemplo. Y cuando este hombre miró a Job, empezó a pensar: sí, es verdad, yo he dado mucho dinero en la obra de Dios, pero yo no he dado a mi familia, yo no he dado mi salud, siempre he estado muy cómodo y tranquilo, yo no he dado mi trabajo, yo no he dado a mi esposa, yo no me he dado a mí mismo para el Señor, solo he dado mi dinero. Después del tribunal de Cristo quedó sin nada, porque ahí recién entendió que lo que Dios busca es un corazón adorador, no solo una billetera. Él busca el corazón genuino de un verdadero adorador que le adore en espíritu y en verdad. ¿Qué vas a entregarle al Señor? ¿Qué vas a darle al Señor? Entrégale a todo aquello que te aferras, entrégaselo al Señor. Aún incluso tus debilidades, entrégaselo al Señor. Aún como Pablo, tu aguijón, entrégaselo al Señor.
Dios con poco o con mucho puede hacer grandes cosas para su gloria. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy muchas gracias